Bueno, ahora sí familia, vamos a comenzar. Bendecido miércoles para todos, para las personas que no me conocen, mi nombre es Nicolás Rosario, soy de San Luis Capital, Argentina, y vengo ahí a promover un mensaje que he venido trabajando en estos últimos 4 años, en lo que es dedicándome a estos espacios educativos, digitales, emprendimientos, negocios y demás. Así que de entrada ya voy a ir leyendo el chat para saber de qué parte me están escuchando. Ahí veo a Mari Carmen. Mari Carmen está desde Panamá. Bienvenida Mari Carmen. Ya está seguramente lista para el bootcamp que se viene. Veo a Benja desde San Martín, Mendoza. Veo a Fabi conectada desde Venezuela. Saludos para todos por allá. Veo ahí a Sofía desde Mendoza, desde Luján. Bienvenida Sofía, bienvenida. Veo a Guillermina ahí también conectada desde Mendoza. Mendoza ya está copando la sala, chicos. Colócame en el chat de qué parte te estás conectando. Y vamos a ir iniciando, ¿no? La verdad que, bueno, esto es lo lindo que tiene este tipo de espacios que te conecta con todo el mundo, no solamente con las personas que tenés a tu alrededor en tu metro cuadrado, ¿no? Y es muy lindo, ¿no? Hoy me siento muy agradecido porque estar en estos espacios es una réplica de todo lo aprendido, de todo el aprendizaje que te dejan, los beneficios, las caídas, esos aprendizajes que viviste en carne propia, y está bueno transmitirlo, ¿no? Está bueno aprender de las historias como tal. Así que hoy traigo un tema muy lindo, muy importante, que en lo personal me ha tocado vivir desde cero, chicos. Para las personas que por ahí a mí no me conocen, no hemos tenido el placer de poder hablar, ¿no? Y de compartir un café, unos mates, ¿no? Ya hablando de mate, también paso ahí a felicitar a todos los argentinos que hoy seguramente se levantaron con una mañana hermosa. Un hermoso debut de Argentina ahí en el Mundial, así que deben estar todos tomando un mate, pasándola súper bien, así que vamos ahí a Argentina nomás. Ahí veo a Valentina también, que se está sumando desde Mendoza, sigue creciendo Mendoza, sigue expandiéndose, qué lindo, qué lindo. Así que, yendo al punto, ¿no? Cuando yo me encontré con estos espacios familia, me pasó en lo personal que tenía una falta de entendimiento con la vida y con las cosas, y estaba viviendo una experiencia como tal que era muy limitada, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado en lo personal de encontrarse con la monotonía, de encontrarse con la rutina en el día a día, en donde sentís que podés para más, pero las escaleras ya tienen un límite, ya llegaste ahí a la terraza y no hay más que mirar desde ahí. Y en lo personal, yo cuando me encontré con esta industria, ya acarreaba una rutina que seguramente bastante conocemos, ¿no? El trabajo tradicional, la juntada con amigos, los cumpleaños con la familia, esos fines de semana de ir a un lugar con naturaleza para disfrutar de unas vistas como tal. Esa era la vida de una persona que en lo personal ya había topeado, había limitado un poco su visión y sus ganas de ir hacia adelante por lo que estaba experimentando. No sé si te ha pasado, colócame ahí un 3 en el chat si te ha pasado. Entonces, yo me di cuenta, ¿no? Cuando inicié en todo esto, que se venía algo grande, porque yo veía que las personas que habían experimentado en lo digital, emprender, capacitarse, crecer y demás, habían tenido una experiencia distintas, ¿no? Que es lo que todos vemos al principio, que son los viajes, los bootcamp, los eventos, y vos decís, ¿cómo se hace para llegar ahí? Y desde mi cero entendimiento, pero con mis ganas de crecer, yo comencé acarreando muchos patrones de familia. Creo que a la mayoría también nos ha pasado, ¿no? Yo, si me pongo a mirar hacia atrás, 50, 100 años, y sinceramente no había un emprendedor que se haya independizado, que haya llegado a la libertad financiera, a la libertad de tiempo, que haya llegado a vivir esas experiencias que uno como tal quiere. Y cuando me topé con ese punto de encuentro, fue algo bastante incómodo, ¿no? Porque vos sos la persona que quiere cambiar esos roles, que quiere cambiar esos patrones, pero sin embargo no tenés el entendimiento como tal. Como les digo, ¿no? Yo venía de una rutina, yo venía de cosas que ya entendía, que ya vivía, esperando el fin de semana, hasta que me di cuenta al principio que había algunas cosas que yo tenía que empezar a cambiar en mi mente como tal. Porque todo esto son procesos mentales, chicos, para poder avanzar, para poder crecer. Ni bien ya hayas comenzado o ni bien todavía no hayas tomado una decisión de realmente hacerlo. A mí me pasó que cuando yo comencé, eh, literalmente me encontraba nulo de ideas de la prosperidad, nulo de ideas de la ambición, nulo de ideas de estar constantemente aprendiendo. Porque para mí las cosas ya estaban hechas y ya. Yo miraba a mis compañeros del trabajo que me superaban en 10, 15, 20 años, y yo veía que
el estar ahí era terminar mi jubilación ahí y ya. Esperar los aumentos, esperar los aguinaldos, esperar a que me digan cuándo tomar vacaciones. Y yo estaba nulo de la ambición, porque ese era mi círculo como tal. Entonces, a lo que voy con esto, ¿no? Cuando yo me topé con esto, me costó al principio poder entender cómo poder trascender, cómo poder prosperar, cómo poder utilizar estas herramientas y recursos que me dan a mano para poder multiplicar mis resultados, ¿verdad? Entonces, al principio me pasaron cosas muy lindas y también a la vez muy feas, ¿no? Como todo. Y yo te quiero compartir ahí algunos puntos que en lo personal a mí me ayudaron a aplicar y me ayudaron a ver la vida de otra manera para poder cambiar mis experiencias, ¿no? Y el primer punto que me tocó reforzar y aplicar justamente al comenzar a emprender, ahí veo que se está sumando más personitas, ahí mi amiga Loli desde Mendoza presente como siempre, qué placer tenerte ahí en sala, amiga, saludos por allá. Entonces, el primer punto como tal, chicos, es dejar atrás el entendimiento que yo tenía y tomar el camino del aprendizaje, ¿no? Y ahí voy con esto de sacarse el telón, sacarse esa cortina de que yo ya me lo sé todo y empezar el camino de la humildad, ¿no? Porque hay veces que en el sistema está todo tan marcado que la iniciativa no es estar en aprendizaje, la iniciativa es seguir el camino. ¿Me explico? Entonces, eso puede llegar a pasar, por ejemplo, en lo personal, yo me dedicaba a trabajar en la construcción en el estado de San Luis, Argentina, en mi provincia. Me dedicaba a trabajar ahí por más de 8 años trabajé. Y, por ejemplo, ¿no? Ahí todo era seguro, tenías tu mutual, tenías tu sueldo, tus ingresos fijos, hicieras o no hicieras algo distinto todos los días los tenías ahí. Y cada persona que estaba ahí sabía que contaba con eso. Me explico, sabía que si pasaba 30, 40, 50 años hasta llegar a los 60, 65 de jubilación, iba a contar con eso. Y al final iba a contar con la famosa remuneración que se le llama acá en Argentina y bueno, seguramente en muchos países, con la jubilación. Entonces, en ese camino yo no estaba en modo aprendiz. Seguramente aprendí muchas cosas como tal, no lo dudo, ¿no? Pero estaba en modo seguir el camino. ¿Me explico? Y cuando yo me encontré con este mundo, que es súper distinto, ahí vos tenés que tener otra predisposición a incomodarte, a ir hacia lo desconocido y empezar algo que se llama el desaprender para aprender. Vieron que cuando estamos concurriendo en este mundo de los emprendimientos y demás, te dicen que para llegar a la vida que vos querés tenés que matar a la anterior. Y es un poco fuerte, pero tiene mucho de realidad. Porque vos no podés avanzar hacia un siguiente nivel teniendo las mismas creencias, teniendo los mismos pensamientos, apasionándote livianamente por las cosas como lo hacías, limitándote, conformándote. Sinceramente estos espacios te ayudan a que vos revoques todo ese tipo de mentalidad y avances hacia una nueva, hacia otra nueva grilla. Ponemos un 7 en el chat si vos cuando comenzaste lo sentiste, lo anhelaste y empezaste a vivirlo. A mí me pasó. Me pasó que tuve que desaprender muchísimas cosas y empecé un camino de incomodidad que no se dan una idea. Ese camino de incomodidad fue estar constantemente con un dolor encima, chicos, de sentirme que no había aprendido nada. O sea, yo me encontré con esta industria a los 24 años, 23, 24. Y resulta que en esos 23, 24 años solo habías aprendido cómo trabajar y obedecer. No había aprendido básicamente a esmerarme, a pensar. No había aprendido a esmerarme, a trabajar por mí, por mis sueños, por mis metas. Y eso fue como la gota que rebalsó el vaso, en donde más me empezó a gustar este mundo, más me empezó a gustar el tener la humildad para aprender y poder seguir a las personas que tienen esos resultados. Y lo que me pasó fue muy chocante, ¿no? Pero fue muy lindo y muy enriquecedor. Entonces, como primer punto, es dejar atrás ese entendimiento y abrirte hacia el aprendizaje, tener la humildad de decir, hay cosas que yo todavía no sé y que tengo que aprender. Me he tocado con experiencias de algunas compañeras y compañeros dentro de este mundo digital y hay personas afuera que han querido escuchar, ¿no? Este tipo de información. Pero lo han querido escuchar a medias y con un poco de, no sé si decirlo como ego, ¿no? Por el hecho de que ya tenían, no sé, ya tenían un negocio tradicional montado, por el hecho de que ya tenían una carrera finalizada y ejerciéndola, ¿no? Entonces, a esas personas dudosamente se les puede abrir más el camino y abrir más las oportunidades. ¿Por qué?
porque para ellos ya son producto terminado. ¿Me explico? Para ellos ya las cosas ya funcionan como tal y cuando ya cargan ellos con una cierta experiencia, piensan que no pueden aprender más. Entonces, a diferencia de uno que realmente está buscando un siguiente nivel, necesitamos estar en modo aprendiz. Por más que llegues a facturar el cheque que llegues a lograr el día de mañana, es necesario estar todos los días buscando ese algo que todavía vos no conoces. ¿Me explico? Porque siempre hay un siguiente nivel. Hay un dicho que escuché en mis primeros años emprendiendo, que arriba de las nubes siempre hay más nubes. Y qué real que es, ¿no? Porque la verdad es que siempre hay alguien que tiene un cheque más grande, siempre hay alguien que tiene una experiencia para poder compartirte, siempre va a haber alguien que te pueda guiar, ¿no? Porque si, por ejemplo, no estás en la mesa y sos en la mesa de amigos de la familia de tu círculo social, y si sos el que más gana, ahí más no vas a poder crecer. Y eso me lo han dejado muy en claro y esta industria te lo deja muy en claro. Entonces, ahora para ir reforzando el mensaje, en el punto número 2, lo que empecé también a ver de una manera distinta es entender dos cosas, ¿no? Que tengo que aplicar, pero que tengo que aplicar con entendimiento, que es el saber esforzarme y el saber sacrificar. Porque el esfuerzo, chicos, es muy distinto al sacrificio. El esfuerzo es cuando vos das la milla extra. El esfuerzo es cuando vos das un poquito más de lo que tenés. El esfuerzo es cuando vos le metés a tu vida 25 horas de las 24 que tenés, ¿no? A muy distinto va a ser el sacrificio. Porque el sacrificio no es dar esa milla extra. El sacrificio es muy distinto. Es aprender a dejar cosas de lado para conseguir otras, ¿verdad? Y ahí quiero que expandamos un poquito más, porque esto es como cuando te querés levantar y necesitas vestirte para avanzar. Si vos, no sé, de alguna forma u otra te estás vistiendo y te querés poner tus medias, tus calcetines para avanzar, pero no te querés poner los zapatos, las zapatillas como tal para salir, descalzo por la vida vos no podés andar. Entonces, con el esfuerzo y el sacrificio pasa exactamente lo mismo. Hay muchas personas que se esfuerzan por salir adelante, que se esfuerzan dedicándole tiempo a algo, le dedican energía, le dedican dinero, pero no están dispuestos a sacrificar el dejar cosas atrás, el dejar atrás a personas que no te suman, el dejar atrás malos hábitos, el dejar atrás cosas que te quitan la energía y te la drenan. Hoy cada uno creo que entiende y sabe de lo que hablo, ¿no? En mi momento, personalmente, lo que más me costó soltar, chicos, fueron mis relaciones, en cuanto a amistades y en cuanto a familia. Porque, sinceramente, eso me chocó bastante, el tener que dejar a esas personas con las que compartía tiempo, que anhelaba y amaba, pero sin embargo, no había algo más grato para hacerme crecer ahí. ¿Me explico? Y a todos nos pasa. Entonces, ¿qué hacía yo? Claro, le dedicaba mucho esfuerzo, mucho tiempo y esto que aquello, pero no estaba sacrificando algo de mi vida para poder avanzar a ese siguiente nivel. Hoy a cada uno, creo que lo entienda a su grosso modo, cada uno sabe lo que tiene que sacrificar, pero desde mi punto de vista, cuando inicié y a través de los años, es lo que me tocó. Saber entender y discernir que esforzarse es muy distinto a sacrificarse. Porque nadie va a obtener resultados distintos viviendo únicamente desde la comodidad, sin soltar nada y sin esforzarse aún más, porque todo tipo de avance va a tener un precio, y esa es una gran realidad. Y en el punto número 3, que acá viene un entendimiento ya con algo un poco más material, que es aprender a invertir para multiplicar los múltiplos, ¿no? Valga la redundancia. Porque muchos quieren, en su naturaleza, ¿no? Quieren un nuevo ingreso, ¿no? Quieren que la cuenta del banco crezca, pero nadie está dispuesto a invertir, ¿no? Me ha pasado en estos años, ¿no? A ver, al principio a mí me incomodó un poco, porque cuando yo tuve que iniciarme en una oportunidad digital, en un negocio digital, lo que me pasó fue que yo no tenía el dinero para comenzar. ¿Me explico? Y es como dice nuestro gran líder ahí, Oscar Carrasco, que está desde Panamá presente, que no es un problema de recursos, es un problema de recursividad. Porque recursos tienen todos, ¿no? Se te pierde el celular, tenés un inconveniente familiar y dinero sacás de algún lado. Porque si es importante el motivo, es importante buscar la manera. Entonces, en mi momento, ya en mi trabajo tradicional, cuando yo me encontré con una oportunidad, yo cobraba, chicos, $70, $65 al mes. Entonces,
lo que me pasó es que yo tenía que hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese sacrificio de endeudarme un poco, esa es la realidad, para multiplicar esos múltiplos en mi cuenta bancaria. Y eso fue como un inicio, porque la inversión económica es la principal, no es la final. Porque vos ya después tenés que hacer distintos tipos de inversiones para multiplicar tu cuenta bancaria, para multiplicar lo que querés ganar, no sé, como tiempo, querés ganar bienestar. Necesitas invertir en conocimiento, invertir en relaciones, invertir en hábitos y necesitas invertir o hacer la mejor inversión y la más importante de todas, que es la inversión en uno mismo. Todo el dinero que salga de tu bolsillo, si va hacia tu persona, eso se va a ver recompensado. No hay una persona que haya llegado a grandes niveles económicos y de experiencias personales que no haya invertido en sí mismo. Y fíjate cómo es de chocante el mensaje, que cada vez que a vos o a nosotros nos toca compartir un mensaje, la primera pregunta es, ¿ahí hay que invertir? Y yo lo entiendo porque yo hice esa pregunta cuando comencé, porque no estaba acostumbrado a hacer negocios, ¿no? Pero la realidad, chicos, es que si queremos un resultado distinto, hay que invertir. Y no estoy hablando solamente de dinero. Porque si no hubiera que invertir, cualquier persona lograría un resultado distinto. Tenemos hoy en día al alcance celulares inteligentes, computadoras, navegadores, que te enseñan toda la información que vos necesitas. Pero como es gratuita, nadie, pero absolutamente nadie la estudia y la aplica. Colócame un 7 en el chat si no hay seminarios web en YouTube. Colócame un 7 en el chat si no hay lives, no hay streaming, no hay canales de comunicación donde te enseñen a cómo emprender desde cero para empezar a lograr tus sueños. Claro que los hay, pero ¿por qué nadie los ejecuta? ¿Por qué nadie los expande? Por el simple hecho, chicos, que no les costó como tal. Entonces, siguen estando en una zona cómoda en donde no han puesto dinero, no han puesto tiempo y no han sacrificado absolutamente nada. Entonces, esa inversión que estás, o las personas que esquivan la inversión personal, te va a propinar una cuenta bancaria de derrotista, porque vas a estar esperando que el gobierno, que en tu trabajo te aumenten, vas a estar esperando que llegue ese famoso aguinaldo, que es un ingreso más. Pero no te va a estar dando la vida que vos querés y los múltiplos que estás esperando. Bien. Porque el dinero, chicos, el dinero se puede perder y se puede recuperar. Pero la persona en la que nosotros buscamos a veces convertirnos necesita de una cierta determinación para poder llegar a esos múltiplos. Y esa determinación es enfocarse en invertir, en saber colocarle el cheque a tu persona. ¿Me explico? Y eso fue lo que a mí en mis primeros años me costó un poquito entender, pero ya después con el tiempo entendí que fue lo más sencillo para poder crecer. Ahora, como punto número 4, hay algo que también me tocó aprender y fue duro porque no estaba acostumbrado, que es la tolerancia a la pérdida. ¿Me explico? Porque cuando estás acostumbrado a seguir caminos y a solamente todos los días ir a cumplir, hagas o no hagas bien tu tarea, vos cumplís con tu presentismo, ¿no? Entonces yo seguía un camino y no estaba acostumbrado a la pérdida, no estaba acostumbrado a que me vaya mal en un negocio, en un emprendimiento, no lo conocía. Entonces van a haber a veces experiencias o situaciones en donde vas a tener caída, vas a tener que tener una tolerancia a esa caída, ¿no? Porque nada es color de rosa y nada es para siempre. Entonces, como tal, tolerar la pérdida va a hacer que no solo te mantengas, sino que crezcas, porque eso te va a dar aprendizaje. Y esto viene con una tolerancia excesiva. Me explico, hay que tener esa tolerancia no solo a una caída en un negocio, sino que en lo personal, tolerancia a la pérdida del entorno, de esas personas que por ahí capaz que no te sumaban. Tolerancia a la pérdida de dinero, invertirlo en un negocio y que si no te fue bien, bien, aprender de eso y ir al siguiente. Tolerancia a la pérdida como tal, porque perder, chicos, yo creo que es una clara representación de estar en las canchas, de estar en el ring y no estar en la hinchada o en las gradas, como se le dice a nivel mundial, mirando cómo los demás sí avanzan, aunque aún así estén perdiendo. La pérdida va a representar que vos estés ejecutando, porque las personas que de alguna forma u otra les llega a un siguiente nivel a su vida, crean un nuevo resultado, son las personas que están arriesgando constantemente.
La persona que haya leído, haya aprendido el cuadrante del flujo del dinero, sabrá que las personas que tienen libertad actualmente y que manejan la mayor parte de la economía del mundo son las personas que más arriesgan, porque está en su ADN. ¿Me explico? El que normalmente está, por así decirlo, ganando y no está perdiendo nada, es porque no se está exponiendo. Bien. Y el mensaje es, las pérdidas no siempre van a ser una señal de fracaso. Muchas veces son esa pequeña evidencia que te falta para entender que estás ahí en el juego, estás metido, estás intentando, estás probando, estás corriendo, ¿no? Si aprendemos a tener la tolerancia sobre la pérdida, nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien, porque todo tipo digamos, de fracaso esconde en sí mismo una semilla de éxito equivalente. Esa fue una frase de un mentor que me quedó grabada. Entonces, constantemente, a veces caer, perder dinero, relaciones, lo que fuere, tiene una semilla de éxito equivalente, ¿no? Yo lo empecé a entender con el tiempo y a normalizar los fines de semana, mirar las historias por internet y que no me haga daño. Esa pérdida de tiempo en los boliches, esa pérdida de tiempo en los asados, esa pérdida de tiempo allí. Porque le estaba poniendo ese tiempo a mi cabeza, a mi negocio, leyendo, estudiando, o en algún viaje, en alguna capacitación. Cuando vos tenés ese tipo de tolerancia, empezás a crecer y avanzar. En el punto número 5, familia, fue algo muy, digamos, directo, esto de quitarme la vergüenza. Quitarte la vergüenza a veces te puede ayudar a crecer más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque muchas personas tienen una gran capacidad, pero no logran avanzar por miedo. Por miedo a lo que dicen las personas, por miedo a equivocarse, por miedo de no preguntar, ¿no? Por miedo de no preguntar, de hacer algo tan sencillo como preguntar. Entonces, hay un dicho que siempre dice, ¿no? No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Ahora, existe también el miedo a vender, a empezar. En lo personal, de todos estos miedos, el que yo tuve que aprender y con el que más me tocó ahí resistir, fue el miedo a vender. Lo que me costaba vender, chicos, lo que me costaba decirle a alguien, ¿estás dentro o estás fuera? ¿Estás para hacerlo o no? Me costaba, pero horrores, no de una manera tan directa, ¿no? Pero me costaba vender porque yo pensaba que a la gente la estaba incomodando, la estaba invadiendo. Pero después cuando me di cuenta en el tiempo que no, yo a las personas las estoy ayudando, les estoy dando un mensaje de prosperidad al unirse a esta comunidad. Porque van a estar de un modo más optimista, buscando sus metas, corriendo por sus sueños, ¿no? Y hay algo que entendí siempre, que la vergüenza es uno de los impuestos más caros que una persona puede pagar. Entonces, está bueno que nos quitemos esa vergüenza, si no, hay algo que repite mucho Daniel Aviv, vas a seguir mirando el precio del menú. Vas a seguir mirando el precio del menú. Quítate la vergüenza para vivir con más tranquilidad. Porque puede ser que ese miedo que tenés de avergonzarte, de exponerte, es lo que te está limitando para ir hacia un siguiente nivel. Y como punto número 6, ya en breve ya terminamos, como punto número 6, es encontrar este camino de lo que es el liderazgo. Pero no por una posición como tal de, oh, miren, el Nico a qué lugar llegó. No, sino como una responsabilidad como tal. Al principio suena bonito por el lugar y por la posición, que es lo que todos ven al principio, los flyers, los viajes y todo lo demás. Pero entender el liderazgo como una responsabilidad es entender que vos sí o sí necesitas crecer antes que otros, que vos sí o sí necesitas sostener la visión cuando los demás están dudando. Es entender que vos vas a tener que seguir avanzando aún así cuando los demás no entiendan el proceso. Y el liderazgo, como tal, muy pocas veces es cómodo. Yo diría que no es nada cómodo, pero siempre va a estar demandando una versión un poco más superior a la que fuiste ayer. Por eso es lo más difícil, por eso a las personas por ahí les cuesta un modelo de negocio como este. Porque esto te expone como tal a tener que, no a liderar personas, si ni bien el liderazgo es influencia, es poder ayudar a otras personas de llegar a un punto A a un punto B, es poder influenciar y ayudar. Si ni bien eso es liderazgo, sin embargo, liderarte a vos para poder liderar. Y es lo más difícil, es la secuencia o es la transición más difícil que tiene una persona que viene con una mentalidad de seguimiento, de hacer lo que ya está escrito, a tener que ser el creador de su historia.
Y eso es lo que entendí en cuanto a liderazgo. Tener que ser más responsable en todo lo que haces. Y no echarle la culpa al gobierno, a tu trabajo, a tu familia, a tus amistades, sino ser vos la persona que decida qué va a pasar en tu vida. Porque cuando nosotros elegimos utilizar el lápiz y no quejarnos del papel, empezamos a ver la vida de otra manera y a hacernos cargo de lo que realmente nos compete. Y eso es lo más difícil, y es lo que a mí me pasó, y por eso te lo estoy compartiendo como punto número 6. ¿No? Y la realidad es que te va a tocar estar constantemente aprendiendo, aplicando, trabajando, invirtiendo, perdiendo y venciendo muchos miedos para poder llegar a ese punto de liderazgo en donde con algunos años se logra. No te va a pasar en meses. Y si te pasa en meses, felicitaciones, porque lograr un entendimiento de líder muy poco lo hacen en meses. Porque claramente las cosas que valen la pena llevan tiempo. Si te pasa de una manera más inmediata, buenísimo, te felicito por eso. Bien. Pero bueno, la realidad es que en el camino vas a lograr no solamente aprendizaje o entendimiento, sino que vas a lograr tener experiencias distintas. Bien, y recordar lo siguiente: la vida no va a recompensar únicamente al que más sabe o al que más entiende, sino al que está más dispuesto a crecer, pero pagando un precio. No, y ese precio es estar en las canchas, es estar en el ring y no en la hinchada o en las gradas alentando a otros. Que es lo que justamente me crucé ayer en un perfil de John C. Maxwell, uno de los líderes más grandes del mundo, que él compartía, ¿no? ¿Vas a seguir mirando el partido de las gradas o vas a entrar a la cancha? Así que, familia, dentro de estos 6 puntos que te acabo de compartir de mi experiencia personal como tal, espero que haya quedado ahí un mensaje, una inspiración o lo que fuere para poder ir a un siguiente nivel juntos, para poder avanzar y entender que tenemos mucho por delante por hacer. Así que espero que haya quedado algo ahí para todos. La verdad que es un placer para mí compartir un poco de mi experiencia, de lo que he entendido, de lo que he comprendido, de lo que se ha aplicado, y saber que nos queda mucho, ¿no? Mucho por delante. Pero bueno, esto es como cuando hicieron la muralla china, ¿no? Ladrillo por ladrillo. Así que les mando un beso enorme a todos, los abrazo. Ahí en breve ya tendremos el bootcamp de los líderes en Panamá, prendidos y atentos a todo lo que esté por pasar en Panamá, ojos y vista ahí, porque lo que va a crearse en Panamá va a ser algo increíble, chicos. Cada vez que se hace un tipo de bootcamp como tal, literalmente los resultados de toda una comunidad explotan. Entonces hay que estar atento a eso, en el seguimiento, ahí colaborando con lo que se pueda, y literalmente ver que esto es solamente el inicio de todo lo que se puede llegar a lograr, ¿no? Recién estamos arrancando, así que a encendernos y a encender a las personas que están ahí trabajando y uniéndose a cada día esta oportunidad. Así que les mando un beso enorme desde San Luis, capital de Argentina, para todos por allá. Espero que anden súper bien. Chau, chau, familia.